Hola amigos, como el tiempo vuela, de repente pasó más de una semana y otra vez yo con otra camiseta, en otra ruta, yendo a otro lugar, en otro momento del día. Ya son 7:20 de la tarde, acá en Israel, 6 de junio, una fecha muy interesante para la historia de la humanidad. En la época cuando había suficiente fuerza moral en la humanidad como para sacrificar decenas de miles de soldados para salvar el mundo de una maldad increíble e inconcebible, ¿no? El nazismo. Estoy hablando del 6 de junio de 1944, el famoso D-Day, cuando los americanos y los canadienses y los británicos y también soldados de Polonia, bueno, una coalición espectacular de naciones y de ejércitos y de logísticas, todos atrás de una idea que hay que eliminar esta fuerza del nazismo, que más allá que puede ser una idea, y ideas es imposible de combatir, es decir, si hay gente que cree realmente que hay una raza superior por un lado y por el otro lado hay razas inferiores que hay que eliminar, que hay que destruir, exterminar como si son cucarachas. Bueno, si hay gente que piensa así y siguen gente que piensan así, en este momento la única forma de luchar contra esos, por lo menos evitar que estas ideas tengan un ejército, ¿no? Y bueno, hoy estamos 80 años más adelante, 6 de junio de 2024, y ahora la situación es que hay una coalición impresionante de cobardes, de gente con mente distorsionada, de desubicados que siguen pensando que hay razas inferiores. A lo mejor no piensan que hay superiores, pero piensan que el pueblo judío no tiene el derecho de autodefenderse. Y mañana vamos a cumplir, lamentablemente, 7 de junio, es decir, que estamos ya, ¿no? Octubre son 4 menos 12, son 8 meses, 8 meses de una guerra que está pero muy lejos de terminarse. Y si había una coalición, no de ejércitos, solamente una coalición de sentido común, entendiendo que este tipo de fuerza, no estoy hablando solamente del Hamas y del Hezbollah, sino más que todo el régimen de Irán, ¿no? Que estas fuerzas hay que eliminarlas en su totalidad. Y después, si llegan algunos barbudos, aburridos, que realmente piensan que el Islam, como ellos entienden, es la única forma, porque hay tantas formas de entender el Islam, después pueden, qué sé yo, tener una página web y tener una página en el Facebook y ir desparramando sus estupideces en el mundo. Bueno, con eso no pasa nada, pero en este momento este tipo de pensamiento tienen 250.000 cohetes y aviones sin pilotos, no sé cómo se dice eso en castellano. No tienen que corregirme, no tiene importancia, porque la idea es que ustedes tratan de entender como un israelí que más o menos habla castellano entiende su situación, tratando de explicar a ustedes que a lo mejor no entienden cómo puede ser que Israel sigue peleando, cómo puede ser que hay decenas de miles de palestinos que están muertos, cómo puede ser que todo el mundo odia a Israel, cómo puede ser que todavía estamos en eso. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos la comparación del 6 de junio de 1944. Claro que eso empieza mucho antes, pero a nosotros nos gusta, a los historiadores, también a los seres humanos más sanos de los historiadores, les gustan las fechas, no solamente del cumpleaños, sino, qué sé yo, un día de conmemoración, o un día donde mi equipo salió campeón, o el día que hice mi primer beso, el día del primer matrimonio, el día de, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estamos hablando del 6 de junio, ¿no? De 2024, comparando eso con el 6 de junio
de 1944. Y ya que estamos hablando de fechas, justamente ayer nos tocó el día de Jerusalén, un día que entró al calendario hebreo después de la guerra de los 6 días. Y claro que el calendario judío, que a los que lo conocen un poco, no pega perfectamente bien con el calendario común. Entonces más probable, seguro que el año que viene, bueno, también el año pasado, el día de Jerusalén no va a salir en el 6 de junio, porque la gente que conocen un poco la historia de la guerra de los 6 días saben que Jerusalén fue liberada por el ejército israelí y unificada por una decisión del gobierno israelí en el 7 de junio de 1967, es decir, mañana. Entonces, ¿cómo puede ser que el día de Jerusalén salió ayer? Porque eso tiene que ver con el calendario hebreo, y no voy a entrar al tema porque no es muy complicado y no que no entiendo, pero quiero tratar de ser lo más sintético posible y nunca lo logro hacer. Bueno, le pido mil disculpas y otra vez le repito, es muy fácil de ir escuchando este YouTube con velocidad de 1.5. Yo hablo relativamente despacio, entonces me pueden entender y con eso ahorrar tiempo. Entonces, el día de Jerusalén, que entró al calendario, digamos, como el día de la independencia, ¿no? O el día, para comparar o para diferenciar, el día de la conmemoración de la Shoah. Yo no uso el término holocausto porque es un término teológico cristiano que en realidad está justificando el masacre de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estoy usando la palabra en hebreo que significa un desastre, pero hoy ya está reconocida como una palabra que está pegada a estos acontecimientos entre 1939 y 1945, o 33 y 45, 41, 44, no importa las fechas exactas. No estoy hablando del genocidio del pueblo judío en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta fecha también entró al calendario hebreo, pero recientemente, o sea, comparando con Pesach, con Pascua, ¿no? O con Feliz el Año Nuevo, ¿no? Que son fiestas bien antiguas. Entonces, tenemos fechas bien jóvenes relativamente. El día de la independencia no tiene más de 76 años, en práctica en realidad 75, porque se fue festejado el primer aniversario en el año 49. Entonces el día de la Shoah fue un poco más adelante, ejecutado por el Parlamento israelí en los años 50, creo que fue en 52, no estoy seguro. Y después el día de Jerusalén, que entró por supuesto no antes de 68, ¿no? Un año después de la unificación. Pero ahora viene el argumento, ¿no? Comparando con el papel, con el lugar que tiene el día de la independencia, ¿no? Y el día de la Shoah, ¿no? Son dos cosas totalmente opuestas. Uno tiene que ver con el otro, pero los dos tienen un papel preponderante, se dice, muy importante en la vida cultural y social del país, mientras el día de Jerusalén nunca logró tener este lugar. Y eso tiene que ver con el hecho que Jerusalén sigue siendo no lo que tenía ser, según los conceptos de los profetas en la Biblia, y también del profeta moderno nuestro, que es Herzl, y muchos más, que decían que Jerusalén debe ser la ciudad de la paz, la ciudad de la armonía. Si bien tendría que ser controlada por los judíos, porque solamente bajo del control de los judíos, jamás en la historia de esta ciudad podían entrar cualquier persona de cualquier religión, sentirse totalmente seguros, siempre y cuando no lo habían atacado un terrorista musulmán, ¿no? Pero solamente bajo del control judío, Jerusalén realmente podía ser el lugar a donde todos pueden visitar sus lugares sagrados, sean cristianos, musulmanes y por supuesto judíos, y cualquier otro tipo de inspiración espiritual que pueden tener
otras personas de otras sectas o de lo que sea, ¿no? Entonces, por un lado, eso es un logro impresionante que fue conseguido en el año 67, ¿no? La unión de Jerusalén. Pero de acá hablar de armonía o de la paz, nada que ver, lamentablemente, y Jerusalén transformó a un tema de polémica dentro de la sociedad israelí. Porque si, sin embargo, o sea, más allá del hecho que casi todos los israelíes, ¿no? Están de acuerdo que Jerusalén es un lugar muy importante para la historia judía, para la actualidad judía, para la vida cultural, sociocultural, y claro que es el centro de la política israelí, el sede del parlamento y del gobierno y bueno, de todas las oficinas, los ministerios del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro que es una ciudad hermosa, y ni hablar de la cantidad de museos y bueno, de punto de vista de turismo, ni hablar. Por un lado, todos están de acuerdo que Jerusalén no tiene comparación, también a nivel mundial, creo. No voy a entrar a esta pelea, ¿no? Roma y Jerusalén, Jerusalén y Londres, Jerusalén y París. Cada ciudad tiene su particularidad, pero Jerusalén no tiene competencia. Así que en ese sentido todos están de acuerdo, pero por el otro lado, la tensión que hay dentro de Jerusalén entre, digamos, los 30% de la población que son árabes y los 70% que son judíos, ¿no? Estamos hablando de una población de 1 millón de personas más o menos, y la gran mayoría de los árabes están ahí no más de 30 o 40 años como mucho, porque la ciudad Jerusalén antigua tenía 1 kilómetro cuadrado, cuando la Jerusalén actual tiene 132 kilómetros cuadrados, así que estamos hablando de, en realidad, de una ciudad que tiene la pinta, ¿no? De una ciudad antigua que tiene una historia de 3000 años por lo menos, hablando de la época de la Biblia, ¿no? Salomón y el rey David. Entonces puede ser más, ¿no? Más de 3000 años por un lado, pero la mayoría de los edificios que uno puede ver en este momento en Jerusalén, hoteles, museos, el parlamento, la casa de fulano, la casa de mulano, tiene como mucho 30, 40, 50 años, hay más que tiene, o sea, estoy hablando de la mayoría. La mayoría de las casas no tienen más de 30, 40, 50 años. Entonces estamos hablando de una ciudad que hasta la mitad del siglo XIX tenía 1 kilómetro cuadrado, con una población de unos miles de personas nada más, siempre con una mayoría judía. Solamente para mencionar un dato muy importante, desde el principio del siglo XIX, Jerusalén tiene una mayoría de población judía. Pero más allá de esta cuestión, hablando de Jerusalén, de las tensiones, con eso estoy volviendo a la Jerusalén actual. La Jerusalén actual, que tiene 132 kilómetros cuadrados, una ciudad enorme comparando con Buenos Aires, que tiene 190. Bueno, ya pueden tener una idea de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, 30% árabes, 70% judíos, ¿no? Y entre los judíos hay los laicos y los religiosos, y entre los religiosos hay los religiosos que son bien sionistas y los religiosos que son pero muy antisionistas. La mayoría de ellos ya están insertando a la población, digamos, a la sociedad israelí, pero nunca van a decir que ellos tienen algo que ver con el sionismo, ¿no? Por eso la mayoría no hacen el servicio militar, y por eso tenemos este tipo de tensiones que estoy mencionando, ¿no? Sin juzgar y sin decidir quién tiene la razón. Eso no es la cuestión en este momento. Solamente estoy tratando de explicar por qué la fecha tan importante, ¿no? Que tendría que ser importante, el día de Jerusalén, no logró transformarse a un día de consenso en el calendario hebreo, como sí fue con el caso del Día de la Independencia, y por supuesto, para diferenciar con el día de la conmemoración de la Shoah. Y bueno, en eso estamos.
más allá de las problemáticas que seguimos teniendo, y eso obvio que eso no está por terminar. Entonces casi no hablé de la guerra porque no hay mucho para hablar. O sea, las cosas siguen, no es que no pasa nada. Anteayer fueron heridos 12 ciudadanos que viven en la Galilea por un ataque de Hezbollah, y nadie sabe cómo va a terminar eso, pero todo el mundo sabe, todo el mundo acá digo, ¿no? En Israel sabe que así no puede seguir, pero de acá en adelante cómo se soluciona eso y cuándo y en qué precio, bueno, vamos a tener que seguir reflexionando sobre lo que está pasando. Así que voy a despedir en este momento con un cordial hasta luego, y ya que el sol está casi cayendo, 15 minutos yo hablando. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Un placer.